Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradecemos la atención a este llamado que hemos hecho a la conferencia de prensa, pues para dar la opinión, la visión, cada quien, tanto los representantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional como nosotros, los representantes del Grupo del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, de los acontecimientos del día de hoy respecto al levantamiento del PRI y en consecuencia también de la representación del gobierno de la mesa de negociación de reforma política. Aunque tenemos matices en algunas de las visiones y coincidencias muy importantes, pues queremos dar la visión de cada uno de los grupos al respecto. Entonces, Juan Carlos Romero. Senador Romero Hicks, representante, coordinador de Acción Nacional en esta negociación. A todos, gracias por su presencia. En política se debe dialogar y siempre hay que escuchar a los demás. Y acabamos de presenciar algo verdaderamente lamentable. El PRI y el gobierno se han levantado de la mesa por un tema de metodología. Hay un grupo que vino trabajando hace algunas semanas para avanzar en las tres propuestas principales. Una, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Segundo, la Ley General de Partidos. Y ya no entró al inicio de la discusión de la Ley de Medios de Impugnación. Son los tres imperativos que marca la Constitución para poder tener mínimos antes de la convocatoria. Hay otros elementos de legislación que también son importantes, que no tienen plazos perentorios y son importantes. Es la Ley de Delitos Electorales, la Ley de Derecho a Réplica, los tribunales locales electorales y la reglamentación del artículo 134 de la Constitución Política del país en materia de propaganda gubernamental. Este grupo trabajó y tiene un documento preliminar que está lleno de corchetes y de pendientes. Y aquí están dos personas que fueron parte de ese grupo, el senador Alejandro Encinas y el diputado Fernando Rodríguez Doval. A partir de la instalación, y estamos participando de buena fe y con propuestas, el PRI y el gobierno nos han insistido en tener como eje de rotación ese documento. ¿Cuál es el antecedente? Había una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática, otro del PRI y otro del PAN. Es un cuarto documento, es un tema de método. En lo que se refiere al caso de Acción Nacional, y de alguna manera algunos colegas también del Partido de la Revolución Democrática, la propuesta que tenemos es que veamos la parte temática y se vaya derivando directamente a los instrumentos legales correspondientes. Por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, y entregamos los temas y las propuestas, son más de 140 páginas de propuestas de articulado que anunciamos desde ayer y entregamos porque queremos dialogar. Incluye, entre otros, primero, el modelo constitucional del Instituto Nacional Electoral. Segundo, las candidaturas independientes. Tercero, la fiscalización y financiamiento. Cuarto, el procedimiento especial sancionador. Quinto, los órganos jurisdiccionales locales. Sexto, los medios de comunicación. Séptimo, propaganda. Octavo, una casilla única en elecciones concurrentes. Noveno, el voto de los mexicanos desde el exterior. Décimo, aspectos de género y equidad. Y finalmente, aspectos de procesos electorales y derecho a réplica. De todo esto hay una propuesta temática con contenidos y con redacciones correspondientes. Al reiniciar el trabajo de la mesa, la propuesta de nuestros compañeros del PRI era tomar como punto prácticamente de partida ese documento. Pues creemos que es un punto de referencia, sin embargo no puede ser el único documento, y lo interpretan como si fuera un desconocimiento de ese trabajo. El ánimo nuestro es tomarlo como
un punto de vista valioso, pero que realmente podamos tener las discusiones de fondo. En el caso de Acción Nacional, los 3 principios bajo los cuales diseñamos la propuesta son los siguientes. Primero, hay que respetar de manera irrestricta la letra y el espíritu de la reforma de la Constitución. Y lo que nos están presentando tiene algunas variaciones que la diluyen y son inaceptables. Segundo, el poder atender aspectos de las mejores reglas de equidad para la competencia. Y tercero, enriquecernos de las 3 propuestas que existen en el Senado, la del PRD, la del PAN y la del PRI. Entonces, por eso, nuestro comentario que mucho lamentamos es que en una democracia, ¿cómo es posible que un partido y el gobierno del Ejecutivo se nieguen a dialogar? Bueno, a reserva de lo que les acompaña a vicecoordinadora y mis compañeros del mismo parlamentario. Bueno, si hablamos del PRI, se ha levantado de la mesa, no esperábamos una situación de esta naturaleza, esperábamos que hubiera un avance importante en las discusiones del pleno, nos hemos preparado para ello, e incluso desde ayer tenemos documentos específicos en materia de la ley general de procedimientos electorales, observaciones de la ley de partidos políticos, nuestras propuestas muy puntuales en materia de delitos electorales. En particular son los documentos que hemos trabajado y entregado, incluso en el caso de delitos electorales, ya con una redacción buscando que sea un dictamen definitivo. El matiz que tenemos con la Acción Nacional es una vez respecto al reconocimiento o no del documento que se había presentado de origen, en donde efectivamente nosotros participamos en un proceso de discusiones que hemos insistido, es inconcluso, fue inacabado, no solamente no es un acuerdo consensado, que tiene un buen número de corchetes en los fundamentales, omisiones que se habían avanzado en su acuerdo que no están incorporadas, y unos asuntos que en particular hubo ausencia, que son los acuerdos complementarios a los que habíamos llegado en la negociación de la reforma constitucional y que no estaban presentes, no se habían recogido, por lo cual solicitamos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyo presidente y secretario técnico estuvieron presentes también en esta reunión, para que se recoja de trabajo y se incorporen los temas. Anuncio del levantamiento de estas mesas de negociación, hicimos una nueva propuesta, ya no insistiendo en la integración de grupos de trabajo de una mesa central, sino que fueran las mesas directivas, comisiones, estas comisiones unidas las que elaboraran los proyectos de dictamen. Particularmente propusimos que la justicia que encabeza el senador Roberto elabore los proyectos para la discusión de las reformas al código, los medios de impugnación. Que la presidencia, el senador Javier Corral, en materia de régimen de prácticas parlamentarias, elaborar lo correspondiente a los nombramientos de los magistrados de los tribunales locales, que una puntual de los términos de la adscripción de facultades de los magistrados, y que las comisiones de gobernación, que la senadora Cristina Díaz, la de Estado, que encabeza el senador Miguel Ángel Chico, y la Instituto Legislativo Segunda, nuestro servidor, trabajamos un documento, cada propuesta retomando las observaciones que hasta ahora se han presentado respecto a la Ley General de Organismos y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos. Pensamos que iba a haber un acercamiento de partidos, sin embargo, hay el levantamiento. Nosotros creemos y estamos en condiciones, también nos sostuvo así el grupo parlamentario, ir en cualquier término y condición a fin de cumplir puntualmente con nuestra responsabilidad, compartiendo con el senador Roberto Gil que no es un plazo fatal el 30 de abril, aunque nos gustaría cumplir con la disposición constitucional, y
estando conscientes de que no podemos prolongarlos hasta el 30 de junio, toda vez de que se requiere hacer adecuaciones al marco legal de las entidades federativas que se deriven de las reformas a las leyes gubernamentales. Nosotros reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando en la elaboración del dictamen. Hemos tenido encuentros de carácter bilateral con Acción Nacional para encontrar nuestros puntos de coincidencia y donde tenemos diferencias. Lo propio hemos hecho en algunos casos con la representación del PRI, y pues habrá que esperar pues la respuesta del PRI, que encabeza 2 de las 5 comisiones dictaminadoras, particularmente la que encabeza el proceso de dictamen, que es la de reforma del Estado, para no solamente hacer una reinstalación del trabajo en las mesas, sino resolver en definitiva cómo vamos a discutir, resolver este asunto que nos atañe a todos. Javier. Muchas gracias. En un régimen democrático, que un partido político abandone una mesa de negociación es un derecho indiscutible. Es incluso un recurso recurrente entre los partidos de la oposición y es una conducta mucho más aceptable en términos de oposición y de una negociación. Lo que no es tan frecuente y mucho menos justificable es que el partido en el gobierno se retire de una negociación. A cargo está, pues no solo la mayoría en una de las 2 cámaras del Congreso, está también la responsabilidad en todo momento invariable para el partido en el gobierno de mantener el diálogo, la interlocución política, son elementos indispensables para la gobernabilidad. Cuando el gobierno pone ejemplos de abandono, malos ejemplos. Cuando lo hace tomado de la mano del gobierno, doble mal ejemplo. El problema, pero también es de fondo. Si un documento ha sido calificado como inacabado, inconcluso, encorchetado, tiene ausencias de temas fundamentales, esto no puede ser la base de un proceso de dictaminación. No puede ni debe ser desconocido. Ahí hay un trabajo, pero ahí hay un trabajo encorchetado, inconcluyente. No puede ser la base del proceso de dictamen. El insistir en ese documento se quiere constituir en una camisa de fuerza para orientar un dictamen. Cuando vemos principales elementos de la reforma constitucional en temas esenciales no están incluidos. A partir de ahora, los tiempos y la responsabilidad de los tiempos están en el PRI y en el gobierno, acusando a la oposición de dilación o de querer entorpecer. Nosotros dijimos al principio de esta reunión, y a ustedes les consta, ustedes me entraron a las puertas de este salón. Y yo dije que veníamos con la absoluta disposición para que, discutidos los temas fundamentales que el senador Romero Hicks ha leído, nosotros pudiéramos encontrar una ruta donde nos orientábamos, si al contenido de las iniciativas originales o a ese documento de referencia que se hace con todo y sus limitaciones, pero que la discusión tiene que darse en función de los temas esenciales y no al revés. Porque entonces nos quieren llevar a que lo que no se ha discutido de ese documento base, pues esté prácticamente aprobado o avalado. En ese sentido, pues coincidimos con el llamado gobierno y su partido, o su partido y el gobierno, como el orden de los factores, aquí no hay fuera el producto, es el PRI gobierno. Tendrán que decidir sobre cómo impacta
política quieren trabajar. Nosotros creemos que en el fondo se esconde la negativa a entrarle a los temas esenciales de la reforma electoral. Y entonces, como siempre, lo esencial se quiere pretextar por la forma, por el método. Pero ya tenemos un buen tramo en estas lides y ya no nos cosemos al primer hervor. Ojalá que el PRI y el gobierno reflexionen. La senadora Dolores Padierna. Por último, comentar que el Partido de la Revolución Democrática tenemos el mayor interés de concluir el día 30 de abril las secundarias en materia de reforma electoral. Hemos estado trabajando en todas las mesas que se abran al efecto. Hemos puesto toda nuestra voluntad, nuestro trabajo, nuestro talento. Hemos estado entregando documentos en tiempo y forma y lo que más interesa es concluir ese trabajo. Pero no concluirlo como sea, sino con los contenidos que le convengan al país para tener procesos electorales ejemplares y se pueda tener tranquilidad en cuanto a la legalidad de los procesos que siguen. Hacemos un llamado al PRI para que regrese a la mesa y podamos trabajar como lo veníamos haciendo en comisiones legislativas. Las juntas de las mesas directivas son plurales, son incluyentes, estamos representados todos. Es un método parlamentario muy eficaz. Hay ya muchos documentos en la mesa de los cuales se pueden construir los dictámenes. No hay tiempo que perder. Hoy, el domingo, el lunes pueden construirse los dictámenes que faltan. Ya hay 2 muy avanzados y podríamos concluir el trabajo el 30 para enviarlo a la Cámara de Diputados y ya antes de que cierre la Cámara de Diputados, ellos poderlo turnar a un periodo extraordinario y terminar esto lo antes posible. Estamos abiertos a sus preguntas. Yo quisiera que los senadores del Parlamento pudieran explicar, no entendemos, por lo menos yo no entiendo exactamente, o sea, ustedes pretendían desconocer lo que ya está en los dos proyectos de dictamen, la ley de partidos y la que sustituye al COFIPE, empezar de cero con todo el articulado, o cuál es específicamente la propuesta. Una primera aclaración es que no hay proyecto de dictamen. No existe un documento que se hubiese elaborado en el seno de las comisiones y que se hubiese puesto a la consideración de las comisiones. Lo que hubo fue una mesa anterior que empezó a acercar posiciones entre los grupos parlamentarios y el gobierno. Esa mesa generó un documento que, como han dicho los senadores que me han antecedido en el uso de la voz, no fue un documento acabado, que tiene notables ausencias y que además fue calificado por los que estuvieron en esa mesa como un concurso inacabado. En consecuencia, no podemos desconocer algo que no existe. Lo dijo correctamente el senador Juan Carlos Romero Hicks. Ese documento es un insumo valioso porque representa horas de trabajo, pero no puede ser el centro de la discusión en razón de sus ausencias, insuficiencias y del conjunto de temas que no quedaron abordados adecuadamente. Nuestra posición era discutir los temas de interés de los grupos parlamentarios. Tenemos las definiciones, las redacciones, con el propósito de integrar un solo documento que pudiera tener la calificación de proyecto de dictamen en las distintas leyes generales que debemos producir. Pero sí queremos resaltar con muchísima claridad. Esta es la primera vez que el gobierno y su partido se levantan de una mesa de negociación de una reforma político-electoral. No sucedió ni en las difíciles reformas democratizadoras de los 80s y 90s. Siempre el gobierno y su partido habían asumido el deber de concurrir a la construcción de los consensos precisamente para fortalecer el régimen político mexicano. Lamentamos esta decisión, lamentamos que la decisión se haya tomado justificando
que había que utilizar como documento de base ese documento y ningún otro insumo, y sobre todo, como lo ha dicho el senador Romero Hicks, hacemos un llamado al diálogo, llamado al acuerdo, hacemos un llamado a la negociación política. Los tiempos ya están en manos del gobierno y de su partido. Los grupos parlamentarios aquí representados estaremos siempre dispuestos a acordar con nuestras contrapartes. Senador Gil, preguntarle, porque había la versión ayer incluso de que era el PAN el que quería partir de cero. Hoy sabemos que entregaron un documento hacia el mediodía, y si nos pudiera decir entonces dónde está el disenso, pues, de qué documento es el que ustedes están presentando, o es el mismo que ya habían dado a conocer hace unos días. Justamente la especulación que ha sido sembrada con toda intención es que queremos empezar de cero, precisamente para no acoger ni recoger las posiciones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Este es el documento que ayer le presentamos al Grupo Parlamentario del PRI y su gobierno. 3 páginas que detallan temas que a nuestro juicio están ausentes, que no tienen definiciones claras y que tienen ausencias notables. Este es el documento que se presentó. No se nos puede achacar que queremos empezar de cero, pero también sí estamos en la intención de construir leyes generales que desdoblen correctamente la reforma constitucional. Nosotros no vamos a permitir que la reforma constitucional sea revertida por la vía de un mal diseño en las leyes reglamentarias. A ver, miren, para que entiendan por qué se da esta situación. Justamente se discutía el método para entrarle ya al trabajo. Y sorpresivamente es que el PRI dice que se levanta. Nos parece una muy pésima señal, porque incluso pues, ni siquiera había una discusión álgida, ni mucho menos. Iniciábamos. Lo que a mí me parece es que era una estrategia previamente establecida entre ellos. No fue un rompimiento originado de ninguna manera por una posición ni del PAN ni del PRI. Ni del PAN ni del PRD. Ante esto, a mí me parece que su estrategia entonces es que no haya una reforma electoral. Me parece que al PRI es al que le cambiaron que no haga una reforma electoral secundaria. ¿Qué sucede si no existe esto? Se aplica lo anterior con vacíos terribles. Y eso daría el traste a una elección, a las elecciones por próximo año. Eso es lo riesgoso. Hay un documento que no es definitivamente un dictamen ni predictamen siquiera, es un documento de trabajo. Y bueno, pues sí, están también las iniciativas que los 3 principales partidos inscribieron en este tema. Entonces, pues hay forma de trabajar, pero ahora vemos que no hay voluntad del gobierno, que la base no es, digamos, una postura normal del partido en el gobierno levantarse de una discusión de una reforma secundaria tan importante, tan relevante como es esta. Senadores, quisiera, por favor, un planteamiento de las 2 fracciones en cuanto a 2 temas específicos. Punto número 1, el documento base que, por ejemplo, realmente pudiera haber sido la causa de que se levantaran en la mesa proyectos de sector público, a su juicio era anticonstitucional. Planteamientos, por favor, diga con nombre y apellido, por favor, en qué realmente estaba con el tema, si con escrito se había daños a la Constitución o a la escrita y letra de la reforma constitucional en la materia.
Punto número 2, también ambas bancadas, por favor, sí advierten, alertan que esta estrategia tiene como perfil final echar a perder estas reformas para que no queden incluidas dentro de los comicios del 2015, porque aquí estamos nuevamente, como lo han alertado todos ustedes, en medio las gubernaturas, las 9 gubernaturas, las 500 diputaciones, bla, 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 bla. Y por último, senadores, también en ambas instancias, bueno, una paréntesis, ¿fue el chico, quién fue de los priistas, quién fue en nombre y apellido quien dijo, nos paramos en nombre de todos? ¿Así? ¿Fuente Ovejuna? ¿Fuente Ovejuna? El diputado Fernando Rodríguez, por favor. Y por último, nada más, perdón, ofrezco disculpas por este paréntesis, pero eso es importante. Concretamente, senadores, ¿dónde radicaría un eventual destrato? Simplemente regresen y Santas Pascuas y partamos de nuestros documentos y no de ese. Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo fui uno de los que participó en este grupo de negociación por parte del Partido de Acción Nacional. También estaba ahí el senador Alejandro Encinas por parte del PRD. Y lo que se acordó en este grupo de negociación es que varios temas iban a quedar pendientes en su definición, precisamente para que se abordaran durante el proceso de dictaminación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En este grupo se avanzó en varios otros temas, fue una primera aproximación, yo creo muy provechosa para ir encontrando puntos de encuentro. Sin embargo, en este mismo grupo también se estableció que aquellos temas más controvertidos, donde no había en ese momento ni siquiera entre los que estábamos en ese grupo un acuerdo, como por ejemplo temas tan importantes como candidaturas independientes, como el modelo de relación entre el INE y los OPLES, como la fiscalización y el financiamiento de los partidos políticos, como todo lo relacionado con los partidos políticos locales, esos temas se iban a discutir precisamente en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados durante el proceso de dictaminación. Desgraciadamente, vemos que ahora el PRI y el gobierno desconocen ese acuerdo de ese mismo grupo de negociación y se levantan de la mesa para que podamos entrar a una discusión temática, más allá de una discusión bastante bizantina sobre si estamos discutiendo un documento u otro. Lo que nosotros hemos sostenido es que entremos a una discusión temática, porque ese fue también el acuerdo de ese grupo de negociación. A los diputados de la Acción Nacional, por supuesto, nos parece muy grave que el partido en el gobierno se levante en una mesa como esta, porque entonces el propio partido del gobierno puede poner en riesgo el proceso electoral del año que entra. Nosotros insistiremos siempre en que a través del diálogo podamos llegar a un acuerdo en este tema tan importante que por su propia naturaleza requiere el consenso de todos los partidos políticos. Sí, a ver, yo creo que es importante que tengamos claro qué es lo que pasó en esta última hora. Llegamos a la mesa de trabajo del día de hoy y hay que decirlo así, había la percepción de que se quería retomar desde cero la discusión. Y justo cuando estábamos en el debate, clarificando por parte de Acción Nacional que no era la intención arrancar de cero, y estábamos definiendo cuál podría ser el método para arrancar la discusión, viene de bote pronto, propuesto por el senador David Conchinas, que el partido en el gobierno se para de la mesa si se insiste en esa discusión. Y de pronto se paran y aclaran. Entonces me parece que hay que entender ese momento, porque es ahí donde es indispensable entonces empezar a buscar cuál es la verdadera intención de pararse de la mesa. Reitero, nosotros como PRD, y es el debate que estamos dando, queríamos tener muy claro cuál es el método para discutir este planteamiento. Trabajo previo, hay un documento previo, el PAN considera que se podría empezar a partir del listado que ellos ofrecen, ahí es donde nos encontramos. Se para en la mesa el PRI y creo que es ahí donde hay respuestas que habrá que encontrar. Recordarán que el debate original del cambio constitucional pues tuvo una fuerte reacción por parte de los gobiernos de los estados, especialmente los gobiernos del PRI. Ahí es donde yo creo que hay que empezar a hacernos preguntas. Si es que esta reacción
que a mí me parece, la calificaría en lo personal como absurda, porque no estábamos en un momento álgido de debate, pues pueda tener ese tipo de principios o de motivaciones detrás. No hay ninguna calificación de si anticonstitucional o no. ¿Por qué? Porque, repetimos, es un documento en el cual hay tantos asuntos que todavía hay por resolver que sería ocioso tener una calificación sobre el mismo. No nos habíamos puesto siquiera de acuerdo en el método y de pronto el PRI pues toma la decisión de país. Se arriesgan las elecciones. Bueno, si es que ellos insisten en no estar en la mesa, pues obviamente que ponen en riesgo muchas cuestiones que están en la propia reforma constitucional. Preguntarles, más allá del documento en el que no aceptaron, por el cual se levantó de la mesa el PRI y el gobierno, quisiera preguntarles una posición unificada de PAN y PRD en 5 temas, para ser más concretos, que son irreductibles para ambos grupos parlamentarios de negociar, de lo que no contiene ese documento que proponía el PRI. ¿Cuáles son los 5 temas fundamentales en los que PAN y PRD coinciden y que son irreductibles para avanzar en la negociación? Gracias. Antes de, desde luego, no puedo hablar por mis compañeros del PRD, sin embargo, a la pregunta expresa, tengo una impresión preliminar de que tenemos coincidencias de más de 5 temas. Y son, entre otros, el modelo constitucional, las candidaturas independientes, la fiscalización, el financiamiento, el voto de los mexicanos en el exterior, la equidad de género y la regulación de los medios de comunicación, entre otros, de manera preliminar. Ahora, en todo esto que estamos discutiendo aquí, parte del asunto es que lamentablemente el PRI quería debatir redacciones, no queremos debatir ideas, que se tornen en redacción. Y el método es lo que tenemos que acordar. Subrayamos que queremos dialogar y estamos abiertos y lamentamos la situación, y también nos daría mucho pesar que el gobierno quiera poner en riesgo las elecciones de la Cámara de Diputados y las 17 elecciones locales que incluyen 9 elecciones a gobernador. Eso sería muy lamentable y no estamos de acuerdo. Bueno, independientemente de suscribir parte de lo que ha expresado el senador Romero Hicks, y antes de dar puntual respuesta a la pregunta que se ha formulado, yo quisiera que me permitieran aquí mis compañeros legisladores y ustedes ser muy puntual en algo, porque es increíble que el punto fundamental de lo que sucedió, que es gravísimo, lo estemos omitiendo. Y es que de repente vemos que se paran 4 señores, 2 legisladores, 2 señores del gobierno, regresan. Yo ya no sé quién convenció a quién, si el gobierno a los legisladores o los legisladores al gobierno, y de repente nos dicen que no son solamente un partido, sino que son partido en el poder y por lo tanto no toleran más este tipo de debates y se levantan, cuando es precisamente por ser partido en el poder que debiesen mostrar mayor tolerancia y no actuar, como lo decía hace un rato Javier Corral, pues con estrategias parlamentarias que son respetables, pero que vemos más para quienes somos oposición en aras pues de demostrar que hay que apretar. Aquellos son los que se levantan. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Poner en riesgo el proceso electoral del 2015? Que este se pueda conducir con la misma legislación que nosotros hemos acusado, que llevó a alguien que compró la presidencia de la República, porque ahora otra cosa en la que no estamos de acuerdo es en el prorrateo. No estamos de acuerdo en que los sindicatos le estén metiendo dinero a las elecciones, en que las organizaciones lo estén haciendo. O sea, podemos encontrar muchos temas de similitud con Acción Nacional. Por eso, Claudia, creo que ese no es el tema fundamental. Nosotros tenemos nuestros documentos, como los tiene el PAN, donde hemos demostrado, aparte de todo lo que se estuvo encorchetando por parte de quienes nos representaron en la negociación pasada, que fue el senador Encinas en el caso del PRD.
Nosotros exigimos que esta mesa fuera en el Senado de la República por ser Cámara de Origen y vimos bien, mostramos disposición en que el gobierno estuviera presente. Pero eso que vemos hace un rato, que de repente alguien le hizo manita de puerco a alguien, repito, ya no sé si fue la gente del gobierno, los legisladores, el que lo hizo, el que habló en nombre de todos, fue el senador Penchín. Y todavía hasta se le dio la posibilidad de corrección cuando les preguntaba a Roberto Gil, bueno, estamos entendiendo que se levantan y lo que hacen es eso, levantarse. Ni siquiera los presidentes de las comisiones. Nosotros reiteramos que el PRD ha propuesto que en cualquier contexto nosotros estamos listos, como lo decía la vicecoordinadora de nuestro grupo parlamentario, la senadora Padierna, para debatir. Pero creemos, punto que puede encontrar eco en todos, es lo que decía el senador Encinas, que sean las comisiones. La comisión que encabeza el senador Corral puede hacerse cargo de los temas que le competen, la de justicia que encabeza el senador Roberto Gil, y en comisiones unidas, donde el PRI tiene 2 de esas comisiones y nosotros estamos muy bien representados por el senador Encinas, podemos, precisamente en comisiones, hacer los trabajos correspondientes. No hay pretexto. Yo francamente estoy esperando que los compañeros del PRI y el gobierno, porque ahora me imagino que van a salir juntos, porque juntos se fueron, ¿qué les van a decir a ustedes? Porque a nosotros no nos dijeron nada más que somos partido en el poder, no somos un partido nada más, somos en el poder y por eso nos levantamos, cuando debiese ser totalmente diferente. Claudia, tenemos muchos temas en similitud y hay muchos temas, como que ella se expresó, encorchetados. Por eso el PRD reitera que está dispuesto para, antes de que termine este periodo, votar para mandar la minuta a la Cámara de los Diputados de lo que tiene que ver con leyes secundarias, porque nosotros no vamos a poner en riesgo el proceso electoral. El PRD no lo va a hacer y yo veo que el Partido Acción Nacional tampoco. Gracias, buenas tardes a todos. Señores, yo sí tengo varias dudas, porque aquí me saltan algunas cosas. La primera, ¿quién hizo este documento de 140 artículos? Si solamente lo hizo el PRI, si participaron gente del PAN, del PRD, y desde cuándo habían acordado hacerlo. No sé si ahorita me pudieran contestar eso, porque con base en eso voy a hacerles otras preguntas. ¿Quién hizo este documento? ¿Sí, de una vez? Ok. Y esto es básico, porque si ya lo habían acordado desde antes hacer esto, que le expliqué el PAN, ¿por qué llega con un documento de lista de ideas y no llega con un documento bien articulado, que yo supongo, para hacer una ley secundaria, es básico? Establecer bien, porque es lo que siempre los legisladores han dicho, lo que no se detalla bien causa problemas después. ¿Por qué no llegar con algo bien establecido? Continúo con mis preguntas y me van contestando de una vez, para que no se les vayan a olvidar, porque... Gracias. Hablan de temas en los que están de acuerdo, que es muy general. A mí me interesaría saber si este documento, cuando encorchetaron, no sé en qué cantidad, y esas otras mis preguntas, qué tanto encorchetaron de este documento de 140 artículos, me gustaría saber, independientemente de los temas en los que están de acuerdo, si tomáramos como base este documento, ¿en qué tanto PAN y PRD estarían de acuerdo? Porque bueno, el tema pues hasta el PRI puede estar reparado descartado, pero no para el articulado ya es algo diferente. Mencionaban la senadora Dolores Padierna, si no me equivoco, ella dice, nosotros tenemos la disposición de aprobarlo el 30 de abril, pero nos faltan pues varios dictámenes, hasta ahorita creo que solamente tienen 2. Y estamos hablando de 6, si no me equivoco, senador Encinas, hablamos de 6. Les hubiera dado tiempo de aprobar los 4 dictámenes restantes de aquí al 30. Y me gustaría también saber si el PRD presentó, además, igual que el PAN, un documento con sus artículos bien especificados, o decir, nosotros ahora queremos trabajar en esto. Gracias. Gracias. Queremos compartir con ustedes lo que sucedió el día de ayer y el día de hoy, porque hay que
ver la historia en los 2 días. El día de ayer, los 2 grupos parlamentarios de Acción Nacional y de Revolución Democrática entregamos nuestra lista de temas y propusimos un método de discusión. Vayamos a analizar cuáles son las implicaciones de cada tema, a ver dónde están los consensos y dónde están los disensos. El PRI en contra propuso que se hiciera la discusión a partir del documento base. De los 140. El documento base es el famoso documento que se generó en una mesa de negociación de hace unas semanas y que en consecuencia la única modalidad de dictaminación que ellos aceptaban era revisar artículo por artículo y en función de eso plantear los ajustes. Nosotros pedimos que en lugar de ver el árbol, viéramos el bosque. Precisamente por eso, lo que entregamos los grupos parlamentarios fue el listado de temas para que se lo llevaran a discusión y reflexión y vieran en qué había acuerdo y en qué no había acuerdo. A petición del PRI, entregamos un documento adicional que tiene articulados porque nos pidieron comprender los alcances desde el punto de vista conceptual y normativo de cada uno de los 12 temas que nosotros enlistamos. Teníamos artículos, redacciones, para que se comprendieran los alcances de nuestras propuestas. Eso fue lo que sucedió el día de ayer. El día de hoy no recibimos respuesta a los 12 temas de nuestro planteamiento, sino la discusión fue utilizar ese documento como la única base de la dictaminación, a lo cual nosotros respondimos que siendo un insumo esencial no podía ser el único insumo por las razones que han sido ahorita complementará el compañero senador Romero. Gracias. En el caso de Acción Nacional, nosotros entregamos 4 iniciativas. La Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, la Ley de Medios de Impugnación y la Ley de Derechos Electorales. Es decir, ya entregamos un articulado al respecto, equivalente a lo que hizo también en su momento el Partido de la Revolución Democrática. En el caso de la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales, la propuesta del PAN tiene cerca de 400 artículos y los 5 transitorios. La del PRI tiene como 175 artículos y debido a muchos reglamentos son diferentes modelos. Esa es la primera base sobre la que nosotros participamos. Ayer, como ya ha sido expresado, comentamos que teníamos 12 temas de preocupación en los que queríamos enfocar la atención de una agenda para poder seguir avanzando y entregamos la redacción. Entonces no es lo único que hemos hecho. Y en política se tiene que dialogar y proponer. Nosotros hemos hecho ambas cosas y eso esperamos también de los demás interlocutores. Esto es un ejercicio de responsabilidad. La palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Es la aproximación que tenemos nosotros, que en el encuentro de la democracia debe de poner las reglas de la competencia. Si respondemos la totalidad de tu pregunta, resolveríamos la negociación. Vamos a invitarla a la mesa, ¿no? Vengamos del PRI entonces. Mira, lo primero, nosotros presentamos 6 iniciativas de la Ley de Organización, Ley General de Organización y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley de Medios de Impugnación, las reformas en materia de delitos electorales, la Ley de Propaganda Gubernamental, delitos, hace así primero. Segundo, la disposición constitucional establece que para el 30 de abril deberán de publicarse, ya para entrar en vigor, la Ley General de Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Impugnación, esas 3. Sí, para que esto pueda tener su correlato en las reformas en los estados de la República, pues va a tener implicaciones. Las otras estamos en tiempo de resolverlas hasta 90 días antes del inicio del proceso electoral de las elecciones del año entrante. ¿Presentamos observaciones el día de ayer? Sí. Presentamos 38 observaciones, lo que son temas de fondo,
y 28 observaciones de forma. Por supuesto, aquí tenemos, son muy ordenaditos en nuestro documento, con sus hojas, con todo el señalamiento. Y consideramos que hay temas que deben de analizarse con mayor detenimiento. Por eso repito lo que dije al principio, participamos en este proceso. Hay un documento que es inconcluso, de una negociación que no está terminada, que tiene muchos corchetes y que amerita pues una discusión de temas importantes de fondo. Pero no me respondieron quién hizo ese documento de 140 artículos. No me respondieron quién hizo ese. No, pues si quieres, artículos, los del PAN aquí son 136 cuartillas, de modo que los leemos todos. No, entonces no vamos a acercar este documento de 140 que decíamos. Lo que decíamos. Última pregunta. Solamente, señores legisladores del PAN y del PRD, en los términos reales son casi 96 horas que se vence el plazo para que concluya este periodo de nuevas sesiones. ¿Es tiempo suficiente para discutir este bloque de iniciativas y reformas electorales? Segundo, ¿quién tiene secuestrado la reforma política electoral? ¿El PRI o ustedes? Llevamos, desde que presentamos las leyes, hemos estado dialogando de diversa manera para tratar de que el día 30 de abril concluyan con la votación los dictámenes. Hay 2 avanzados y hay muchos temas todavía encorchetados. Si no diera tiempo, pudiéramos recorrernos un mes en la idea de hacer un trabajo de calidad, de unidad, porque en este tipo de leyes debemos estar de acuerdo todos los partidos políticos. Sin embargo, pareciera que es al PRI al que más le conviene no aterrizar la reforma constitucional electoral y es mi apreciación, nuestra apreciación, que está ocupando tácticas autoritarias de aferrarse, cerrarse a una sola posición sin querer ver todas las posiciones. En este tema, en todos me parece, pero en este más, estamos haciendo un exhorto al PRI a que regrese a las mesas de trabajo y podamos discutir todos los temas que están encorchetados, que son muchos. Si ellos regresan el día de hoy, sí da tiempo de llegar lunes, martes, miércoles, con documentos terminados. Si no regresa hoy, va a ser sumamente complicado. Yo quisiera solamente atajar la idea de que la reforma político-electoral está secuestrada. A nadie conviene que no tengamos el desarrollo de la legislación secundaria de una reforma que ni más ni menos regula la disputa del poder en México. En la medida en que esta disputa esté definida en leyes claras, precisas, pues esa disputa toma no solo el camino de la certidumbre, sino de una mayor confianza ciudadana. Hoy lo único que la reforma político-electoral está es abandonada. La ha abandonado el partido y el gobierno, su partido, el PRI y el gobierno. Es un caso insólito, pero pues dicen tiempos nuevos. Bueno, muchas gracias a todos.